Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 de chismes, secretos y dramas detrás de cámaras del universo de las telenovelas que nos tienen completamente enganchados. Hoy prepárense para un festín de información explosiva, porque vamos a profundizar en un tema que ha incendiado las redes sociales y los medios de comunicación turcos, una supuesta disputa, un choque de trenes emocional, que involucra a dos de las figuras más queridas y admiradas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero eso no es todo, porque la hermana de Hande, la influyente Gamze Erçel, podría ser la chispa que encendió este polvorín. ¿Están listos para desentrañar el misterio? En este vídeo vamos a explorar a fondo los rumores, las especulaciones más salvajes, y crucialmente, las posibles verdades que se esconden detrás de esta supuesta tensión entre Kerem y Hande. Analizaremos el papel que Gamze Erçel, la hermana de Hande, podría haber jugado en este complejo entramado de relaciones. Sí, lo sé, es un tema delicado, lleno de matices y ángulos ocultos, pero prometo abordarlo con el máximo respeto, investigando la información más confiable y ofreciéndoles mi perspectiva honesta y sin filtros sobre lo que realmente podría estar sucediendo tras el telón de la fama. Pero antes de sumergirnos en este volcán de salseo turco, tengo una petición importante. Si aún no se han suscrito a mi canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Al suscribirse se asegurarán de estar siempre al tanto de las últimas novedades, análisis perspicaces y noticias de última hora del fascinante mundo de las series turcas. Además, no olviden activar la campanita de notificaciones. Así, YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo lleno de información jugosa. No querrán perderse ni un solo detalle. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desatar la verdad detrás de este dramón turco. Los nombres de Kerem Bürsin y Hande Erçel resuenan con fuerza en los corazones de millones desde que protagonizaron la serie que rompió récords, Sen Kalkam. Su química en pantalla era electrizante, una fuerza de la naturaleza que traspasó la pantalla chica, catapultándolos a la categoría de una de las parejas más queridas y seguidas de todo el panorama turco. Su relación, al menos desde la perspectiva del público, era un auténtico cuento de hadas moderno, un torbellino de romance que mantenía a los fans suspirando con cada fotografía, cada entrevista reveladora y cada gesto de cariño que compartían abiertamente. Sen Kalkam no fue simplemente una serie, fue un fenómeno global. Esta comedia romántica, con su encanto irresistible y personajes entrañables, conquistó a audiencias de todos los rincones del mundo. La trama, aparentemente sencilla, resonó profundamente con el público. La serie nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con un espíritu indomable y sueños ambiciosos, y Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso, pero con una personalidad glacial y una coraza emocional casi impenetrable. Sus caminos se cruzan de manera inesperada cuando Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan como parte de un intrincado acuerdo comercial. Lo que comienza como un simple contrato, una farsa calculada, pronto se transforma en una relación compleja y apasionante, llena de amor, deseo, celos y, por supuesto, innumerables obstáculos que ponen a prueba su conexión. La serie es crucial para entender el tema que nos ocupa hoy, porque fue precisamente en el set de grabación de Sen Kalkam donde floreció la relación entre Kerem y Hande. La conexión que compartían era tan palpable, tan innegable, que era imposible no sospechar que había algo más profundo que una simple amistad entre ellos. Y las sospechas se confirmaron. Poco después del comienzo de la serie, la pareja hizo pública su relación, convirtiéndose instantáneamente en la pareja del momento, el epítome del amor y la admiración. Un dato fascinante sobre Sen Kalkam es que fue una de las primeras series turcas en alcanzar un éxito global verdaderamente masivo, abriendo las puertas a otras producciones turcas en mercados internacionales que antes eran inexplorados. La serie fue vendida a más de 85 países y fue doblada a una miríada de idiomas, demostrando el poder universal de una buena historia de amor. Pero volvamos al drama que nos compete. Desafortunadamente, como sucede con muchas relaciones en el implacable mundo del espectáculo, el romance entre Kerem y Hande llegó a un abrupto final. La noticia de su separación sacudió los cimientos de su legión de fans, que se preguntaban con desesperación qué había sucedido entre la pareja perfecta. Aunque ambos mantuvieron un perfil bajo, evitando dar detalles explícitos sobre las razones de su ruptura, los rumores, como serpientes venenosas, comenzaron a circular, alimentados por la especulación y la sed de noticias de los medios. Y aquí es donde entra en escena el nombre de Gamze Erçel, la hermana de Hande. Algunos medios de comunicación turcos, ávidos de exclusivas, comenzaron a especular sobre una posible tensión,
una fricción palpable entre Kerem y Gamze, lo que, según estas fuentes, habría afectado negativamente la relación entre Kerem y Hande. Se hablaba de desacuerdos, de choques de personalidad y de una dinámica familiar complicada que había erosionado el romance. Gamze Ersel, por derecho propio, es una figura conocida en Turquía. Es una influyente influencer, una cotizada modelo y una actriz en ascenso. Ha participado en algunas series de televisión, aunque su carrera no ha alcanzado el mismo nivel estratosférico de éxito que el de su hermana. Sin embargo, Gamze ha cultivado una gran base de seguidores en las redes sociales, donde comparte su vida diaria, consejos de moda y belleza, y reflexiones personales. Es especialmente activa en plataformas como Instagram, donde su presencia es constante y su influencia innegable. Los rumores, a menudo contradictorios, apuntan a que podría haber habido diferencias de opinión significativas entre Kerem y Gamze sobre ciertos aspectos de la vida de Hande. Se especula sobre desacuerdos en cuanto a sus elecciones profesionales, su estilo de vida y su círculo social. También se ha rumoreado sobre posibles celos profesionales por parte de Gamze hacia Kerem y Hande, alimentados por el abrumador éxito que estaban cosechando juntos como pareja en pantalla y fuera de ella. La envidia, como un fantasma, siempre presente en el mundo del espectáculo. Sin embargo, es de suma importancia destacar que todas estas son solo especulaciones, conjeturas basadas en fuentes anónimas y rumores no confirmados. Ni Kerem, ni Hande, ni Gamze han confirmado ni desmentido categóricamente estas informaciones. Por lo tanto, debemos abordar esta información con extrema cautela, y no dar nada por sentado. La verdad, como suele suceder, podría ser mucho más compleja y matizada de lo que parece a simple vista. Para obtener una visión más completa del impacto de Hande Ersel en la televisión turca, podemos considerar otra serie, aunque no esté directamente relacionada con el presunto conflicto Kerem/Hande/Gamze. Me refiero a Azize. Azize es una serie de drama y acción que se estrenó en 2019. Hande Ersel interpreta a Azize, una joven enfermera con un pasado trágico. Su familia fue brutalmente asesinada por miembros de una poderosa familia mafiosa, y Azize dedica su vida a buscar venganza. En su búsqueda implacable de justicia, Azize se cruza con Kartal, interpretado por Burak Gülsoy, un hombre que pertenece a la familia responsable de la muerte de su familia. A pesar de su odio visceral, Azize y Kartal se enamoran, lo que complica aún más su ya precaria situación. La serie, aunque no replicó el éxito arrollador de Senkalkapm, demostró la versatilidad de Hande Ersel como actriz, permitiéndole explorar un papel mucho más serio y dramático. Esta faceta de su talento, a menudo eclipsada por sus papeles en comedias románticas, es un testimonio de su ambición y su deseo de desafiarse a sí misma como intérprete. Esto es relevante porque demuestra que Hande es una actriz que busca constantemente expandir sus horizontes y que no se limita a un solo género. Un dato interesante sobre Azize es que contó con una producción ambiciosa y elaborada, con escenas de acción bien coreografiadas y una cinematografía impresionante. Sin embargo, a pesar de sus altos valores de producción, la serie fue cancelada después de solo 11 episodios debido a bajos índices de audiencia, una dura lección sobre la imprevisibilidad del mundo del entretenimiento. Volviendo al tema principal, es fundamental recordar que las relaciones personales son intrincadas, a menudo caóticas, y que lo que percibimos desde la distancia rara vez refleja la complejidad de la realidad. Es fácil dejarse llevar por la corriente de rumores y especulaciones, pero debemos esforzarnos por ser respetuosos con la privacidad de las personas involucradas y evitar juzgar sin tener acceso a toda la información. Para comprender mejor las dinámicas familiares y las presiones que enfrentan las celebridades en Turquía, podemos considerar otra serie, aunque no involucre directamente a Hande o Kerem. Me refiero a İstanbul'u Helin. İstanbul'u Helin es un drama familiar que narra la historia de Süreyya, interpretada por Aslenber, una joven cantante de Estambul que se enamora de Faruk, interpretado por Özkan Deniz, un hombre rico y poderoso que pertenece a una familia tradicional de Bursa. Süreyya se muda a Bursa para casarse con Faruk, pero se enfrenta a las estrictas reglas y costumbres de su nueva familia, especialmente a la oposición de su suegra, Esma Sultan, una matriarca dominante que controla cada aspecto de la vida familiar. La serie explora temas universales como el amor, la familia, la tradición y el choque cultural. Es relevante para nuestro análisis porque ilustra las presiones a las que se enfrentan las mujeres que se casan en familias ricas y poderosas en Turquía. Aunque Hande Ersel no está casada, es una figura pública que está constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público,
lo que puede generar presiones similares en su vida personal y profesional. Un dato interesante sobre İstanbul Gelin es que está basada en una historia real. La serie se inspiró en la vida de una mujer llamada Süreyya, que se casó con un miembro de una familia rica y poderosa de Bursa en la década de 1970. En resumen, la supuesta tensión entre Kerem y Hande y la posible implicación de Gamze es un tema intrincado y lleno de interrogantes sin respuesta. Aunque los rumores sugieren posibles diferencias de opinión y celos profesionales, debemos ser cautelosos y evitar sacar conclusiones precipitadas, ya que no hay confirmación oficial por parte de ninguna de las partes involucradas. Es crucial recordar que las relaciones personales son inherentemente privadas y que debemos respetar la privacidad de las personas involucradas. El mundo de las series turcas, como hemos visto, no se limita a la pantalla, sino que también genera un torbellino de drama y especulación fuera de ella. Y ahora, llegamos al final de este extenso análisis del salseo turco del momento. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en el mundo de Kerem, Hande y Gamze. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que realmente existe una tensión entre Kerem y Hande? ¿Qué papel creen que juega Gamze en todo este drama? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. No olviden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y salseos del apasionante mundo de las series turcas. Hasta la próxima.